Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Justicia Electoral a la Semana. Hoy estaremos platicando de paridad y también de los obstáculos para las mujeres, para la participación política de las mujeres y todo enfocado a este proceso electoral. Así que nos acompañan, bienvenidos. La violencia política por razón de género puede manifestarse de muchas formas. Para identificarla será necesario detectar si el acto u omisión tiene por objeto menoscabar el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Además, se debe detectar que sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico, y que sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres, en particular integrantes de partidos políticos, autoridades de instituciones electorales, representantes de medios de comunicación, el Estado o sus agentes. Estos puntos son una guía para determinar si se trata de un caso de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, debido a la complejidad del tema, es necesario que cada caso se analice de forma particular para poder definir las acciones que se deben tomar y no dejar impunes los hechos. El protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras instituciones, busca responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia. El protocolo tiene como propósito orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, nacionales y locales, así como dar cumplimiento al deber de debida diligencia. Y para platicar del tema con nosotros en esta ocasión, la doctora Flavia Freidenberg, ella es integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y te saludo como siempre con el gusto de que estés aquí con nosotros. El gusto es mío, Lupita, muchas gracias por la invitación. Gracias. Oye, pues dentro de lo que hemos adelantado de este programa, lo que ha sucedido en el país, en los avances, hemos platicado tú y yo en algunas ocasiones, y ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves las cosas con el rumbo precisamente a este 1 de julio, un proceso electoral muy importante en nuestro país? Bueno, una de las grandes avances, por lo menos para mí, de este proceso electoral va a ser que es un gran laboratorio, porque finalmente vamos a ver cómo los partidos políticos procesan la obligación de poner candidaturas paritarias a los cargos de representación, a la elección de los cargos de representación popular. Y hablábamos hace un ratito que se están disputando más de 18.000 cargos y todavía se están terminando de hacer los registros en los estados de las candidaturas, por tanto todavía no tenemos un número final de cuántas candidatas y cuántos candidatos tenemos, pero evidentemente es un avance sustantivo para todos aquellos que queremos la construcción de una democracia paritaria. Ahora, cuando tú y yo empezamos a platicar en estos espacios, 2015 por ahí, estaba empezando este tema del 50-50. ¿Cómo has visto las cosas? Ha habido diferentes elecciones, hemos visto la participación de mujeres. ¿Cómo ves la integración de los congresos? ¿Cómo ves las gubernaturas, presidencias municipales? ¿Qué tanto hemos avanzado? Bueno, hemos avanzado fundamentalmente en el diseño institucional. Hoy tenemos el diseño institucional más fuerte en materia de reglas de género para registrar candidaturas de toda América Latina. No solo hemos creado la paridad, bueno, no solo hemos implementado la paridad vertical, hemos creado la paridad horizontal, también la paridad transversal. Hemos exigido que las candidaturas no fueran a distritos perdedores, entonces hemos creado el principio de competitividad. Hemos ido consiguiendo homologar las reglas de juego federales con las reglas de juego estatales y ahora locales. Y esta elección del 2018 va a ser este gran laboratorio, porque ahora sí va a haber elecciones en una gran cantidad de estados, la mayoría de los estados, en múltiples niveles, locales, estatales, federales, y eso, claro, va a poner a prueba la capacidad de los partidos políticos para cumplir con las normas
y como todo el aparato, yo le llamo el aparato estatal de género, los OPLES, el INE, los tribunales contribuyen a que lo que dice la norma, que es que fundamentalmente que las candidaturas tienen que ser paritarias, se cumplan. ¿Cuáles son los retos entonces? Si ya tenemos este 50-50, si ya están obligados todo el mundo a que haya mujeres, esto es horizontal y transversal, esto es vertical, perdón, ¿cómo ¿cómo vamos a avanzar ahora? ¿A qué nos enfrentamos ahora y cómo vamos a ir avanzando? Bueno, hemos avanzado en las reglas, ¿no? Y los países latinoamericanos se han caracterizado históricamente por no cumplir lo que dicen las normas, ¿no? Y aquí en el caso mexicano no es la excepción, lamentablemente, ¿no? Entonces ya tenemos muchos estudios donde muestran que aunque vamos fortaleciendo el diseño de la regla electoral, los partidos siguen resistiéndose a poner mujeres en las candidaturas. A mí me gusta decir una frase que es un poco contundente, que es que a los partidos políticos mexicanos o a los partidos políticos latinoamericanos no le gustan las mujeres. No ven a las mujeres como opciones de poder real, no las ven competitivas y por eso hemos tenido que obligarles por ley a que pongan mujeres en las candidaturas. Ninguna de nosotras, se lo puedo asegurar, está contenta con que a los partidos se los tenga que obligar por ley para que nos den el espacio de poder que nosotras, como mujeres, debemos tener simplemente porque somos ciudadanas en igualdad de condiciones que los hombres. Pero lamentablemente hemos tenido que llegar a esto y México ha sido un excelente espacio para eso. Bueno, déjame decirte que hay quien se enoja por ello y que dice, ¿cómo? Por el simple hecho de que sea mujer, le tengo que otorgar el 50%. Claro, porque esa gente sigue pensando que el poder sí es exclusivamente masculino. Y eso ha sido históricamente así. Históricamente los partidos no han querido poner mujeres. Yo les suelo decir a las candidatas que a veces capacito, con las que converso, es que si nos vieran como opciones competitivas reales, no tendríamos que obligarlos, porque los partidos políticos no son ONGs, ni vienen de planetas distintos a los que nosotros vivimos. Son entidades de bien público, grupos políticos que compiten para hacer que sus miembros accedan a cargos de representación en las sociedades en las que nosotros nos movemos. Entonces el problema es que la sociedad tampoco ve a las mujeres en la igualdad de condiciones que las mujeres merecen, ¿no? Muchos de los países de América Latina, incluso las mujeres son más numéricamente que los hombres, pero históricamente la cultura del patriarcado, la cultura de que los hombres tienen que ser responsables de la vida pública y las mujeres de la vida privada, esta distinción de roles, ¿no? De esta división basada en estereotipos de género fundamentalmente, es decir, en expectativas de cómo tenemos que comportarnos por nuestro género, han dificultado el avance de las mujeres. Hoy esto, al menos numéricamente, va a tener que cambiar y esta es la elección de la historia de México con más mujeres compitiendo por un cargo de representación popular en diferentes instancias, legislativas, ejecutivas, federales, estatales o locales. Oye, antes a las mujeres, dices, no las veían o no las ven como personas competitivas. Las mandaban a lugares donde sabían que iban a perder. Pues es mujer, échatela al lugar donde ya sabemos en ese demarcación municipio-estado va a perder. ¿Cómo está siendo ahora la situación? ¿Es lo mismo? ¿Las mandan a lugares donde saben que van a perder? A ver, no pueden. Cuéntanos. Ya no pueden porque tenemos a lo que yo llamo los bulldogs y las bulldogs del género en México, que son muchas y muchos, por suerte, que están en los OPLES, que están en los tribunales electorales, locales y aquí mismo y ya están revisando y están atentos a que la cosa sea pareja. Exacto. Y entonces no te pueden registrar una candidatura que no cumpla con los diferentes elementos del diseño institucional. Que sea paritaria, que sea fórmula completa, que no tenga mujeres exclusivamente en espacios perdedores. Y entonces los OPLES, en colaboración con el INE, han desarrollado una serie de lineamientos como reglas específicas de cómo tenían que ser las candidaturas. Y es muy divertido porque, por ejemplo, mis amigas que trabajan en los OPLES locales me llaman y me dicen, Flavia, no sabes, vino tal partido y no me querían poner las mujeres donde querían. Y yo les dije, no, ustedes sí o sí tienen que poner
las mujeres donde corresponde, porque los estuvieron conversando con ellos desde que inició el proceso electoral, para ayudarles a entender cómo eran las reglas, y igual los partidos se resisten, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es que, si bien hemos avanzado en las reglas, en la exigencia, en esta coalición amigable a que se apliquen las reglas de género, ¿no?, integrada por las autoridades jurisdiccionales y las autoridades administrativas en el país, a nivel federal y a nivel local, a pesar de todos esos esfuerzos, a pesar de que la academia está observando, que la sociedad civil está observando, que las redes de mujeres activistas están súper pendientes de qué pasa, qué decisión se toma, cómo se hace y demás, los partidos se siguen resistiendo. Entonces, lo que hemos encontrado estamos encontrando, son simulaciones o prácticas que digamos que en lo público pareciera como que cumplen de buena gana con la exigencia de poner mujeres, pero que en la práctica están intentando encontrar todas las posibilidades para no cumplir. O sea, la lucha está fuerte al interior. Mira, el espacio de poder nunca se cede, el poder no se cede, y eso las mujeres y los hombres lo sabemos, ¿no? Y entonces, este es un excelente ejemplo de que las mujeres, aunque las obliguen a los partidos por ley a poner mujeres como candidatas, las mujeres militantes todavía siguen teniendo muchísimos obstáculos. Es verdad que los partidos están poniendo mujeres, porque no pueden registrar candidaturas si no lo hacen, pero no necesariamente todas las mujeres que están siendo puestas como candidatas son mujeres militantes, o mujeres con experiencia social, o mujeres con experiencia política. Una amiga mía dice: ay, Flavia, ojo con ese argumento, porque es como un doble rasero. Les estás exigiendo a las mujeres, además de ser mujeres, que cumplan con una serie de requisitos. Pero lo cierto es que en muchos casos se ha adoptado una práctica de poner mujeres que los candidatos o los ex candidatos o los líderes de los partidos hombres consideran como mujeres sumisas. Sí. O mujeres que responden a sus intereses y no a lo que decimos títeres, ¿no? Claro. Y entonces eso ya pasó en la elección del 2015, hay muy buenas descripciones de esto en diferentes trabajos. ¿Y de qué nos sirve, no? Que llegue una mujer que va a ser mandada por alguien más, o que va a obedecer a las instrucciones de alguien más. O que no está, está feo decir esto, pero aunque que no tiene experiencia política. Es verdad que a los hombres nunca nadie les pregunta si están preparados, si son títeres o no. Por eso a mí este argumento me molesta ponerlo, visibilizarlo, pero necesito visibilizarlo para que seamos conscientes que la paridad obligó numéricamente a poner más mujeres, pero eso no significa necesariamente que todas esas mujeres sean mujeres militantes de los partidos, que es lo que debería ser, y B, que todas esas mujeres tengan conciencia de género. O sea, tenemos mucho que hacer todavía. Claro que sí, eso estamos haciendo. Oye, y vamos a regresar con un caso, por ejemplo, que a las mujeres ha costado mucho trabajo, como un caso de Chenaló, allá en Chiapas, del que quiero que nos platiques en un momento más. Pero antes, vamos a unos mensajes rapidísimo, una pausa, y enseguida estamos con usted, con más de este tema interesante. Le quiero recordar que a través de redes sociales se puede poner en contacto con nosotros y expresarnos sus opiniones. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Estamos de regreso, gracias a usted que continúa con nosotros. Y doctora, te preguntaba yo sobre este tema de Chenaló, pero me gustaría empezar con la violencia en nuestro país. Hemos visto desgraciadamente en este proceso, desde que empezó, pues una serie de candidatos, aspirantes a diferentes puestos de elección popular que han sido pues o secuestrados o asesinados. Esta es una parte de la violencia. ¿Cómo se distingue la violencia que hay de la violencia política hacia hombres y mujeres y de la violencia política hacia las mujeres? Lamentablemente vivimos en un estado fallido que lo que está ocurriendo es que hay violencia estructural sistémica más allá del proceso electoral, pero que se está evidenciando en el proceso electoral también. Entonces tenemos violencia política en donde, según datos de ayer, de esta semana, encontraron 78 personas que habían perdido la vida, habían sido asesinados, que tenían o candidaturas o precandidaturas o cargos a nivel local fundamentalmente, ¿no? De esos 78, muchos de esos casos son mujeres. Lo que al día de hoy no podemos saber es cuáles son por violencia política en razón de género y cuáles son parte de la violencia política en general, ¿no? Claro. Y entonces, ese es el extremo de la violencia, ¿no? Claro. Porque la violencia, como tú lo has mencionado, pues a veces empieza de manera muy sutil y a veces hasta lo vemos normal. Claro, el tema es que hay diferentes tipos de violencias, ¿no? La violencia que más nos llama la atención y nos impacta es la violencia física, ¿no? Y estos asesinatos forman parte de esa violencia. Pero en el caso de la violencia política en razón de género, que son todas estas acciones u omisiones que se cometen contra una persona por pertenecer o no a un género, ¿no? Digamos, a las mujeres por el hecho de ser mujeres, y normalmente la mayor cantidad de casos son hacia las mujeres, no hacia los hombres, pero la violencia implica que puede ser también, es decir, esa definición también implica que puede ser violencia contra los hombres, pero como dice una colega activista de Oaxaca, yo no veo a muchas presidentas municipales intentando quitar a los hombres regidores o a los hombres síndicos de su puesto, ¿no? Entonces, la violencia más terrible, obviamente, es la física, ¿no? Cuando alguien pierde su vida por intentar ejercer un derecho político electoral. Y en el caso de las mujeres, por querer ejercer un derecho político electoral por el hecho de ser mujeres. Pero hay toda una violencia simbólica, hay toda una violencia institucional, hay toda una violencia económica, hay toda una violencia psicológica que también está presente, ¿no? Entonces, mujeres que no las dejan ejercer su cargo por el hecho de ser mujer, como el caso de Rosa Pérez en Chenaló, o en el caso de Ochuc, ¿no? A mí me gusta hablar de los casos que hay sentencias en firme, ¿no? O en el caso de Yareli Cariño en Pinotepa Nacional, que ella es síndica y no la dejaron ejercer su cargo, o el caso de la magistrada de San Luis Potosí, Yolanda, que tampoco querían dejarla ejercer su cargo, aunque es magistrada del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, tenemos formas múltiples de violencias que se están entrecruzando entre sí, ¿no? Y ahí me gustaría aclarar una cosa, Lupita, porque hay gente que le gusta asociar como que, aprobamos la paridad y entonces vino la violencia. Sí. Y eso no es cierto. La violencia existía. Lo que pasa que va de la mano a que las mujeres las ponían en lugares que no tenían cuotas de poder real, entonces nadie le importaba, ¿no? Las violentaban, pero no se visibilizaba. Y luego es verdad que en los últimos 3 años hemos hecho esfuerzos desde las instituciones, desde este tribunal, desde la FEPADE, desde el INE, desde la academia, desde los movimientos sociales, desde las propias activistas para visibilizar y para generar algo que vamos a tener que trabajar muchísimo, que es cómo seguir abonando en la cultura de la denuncia. Porque claro, es difícil para una mujer denunciar una situación de violencia en general y de violencia política en general. Y qué bueno que lo dices. ¿Cómo denuncias? ¿Ante quién denuncias? ¿Y qué denuncias? Claro. ¿No? Por eso, porque a lo mejor te dicen, oye, ¿sabes qué? Que esto es un asunto que no tiene nada que ver con lo electoral, no pases a esta ventanilla, es en otra. Okay. Bueno, por un lado ha habido esfuerzos normativos importantes para intentar definir qué es la violencia política en razón de género y se está trabajando en la tipificación, ¿no? Desde la academia, desde la sociedad civil, desde los propios abogados que están litigantes, que están trabajando sobre estos temas y que son los que están presentando las causas, desde el propio tribunal. El protocolo
fue un excelente avance en poner en papel más claramente qué es lo que es violencia y qué es lo que no es violencia en razón de género, ¿no? Porque aunque no te parezca extraño, un primer paso es que la propia mujer identifique que eso que le están haciendo es violencia. Y no te creas que es tan fácil, y no te creas que es tan fácil que sepa identificar que eso está mal. Bueno, es que lo hemos vivido durante tanto tiempo, claro, que hay que identificar, ¿no? Claro, lo hemos normalizado como si eso fuera el costo normal, como es la campaña del NDI, ¿no? Aquí de hacer política, entonces vas a sufrir y vas a atravesar y vas a vivir esto, ¿no? Y es verdad que, como dice la campaña, no es el costo de hacer política, ¿no? Entonces, yo creo que un primer trabajo es esta tarea de sensibilización y visibilización. Para mí debe hacerse en hombres y en mujeres. Es decir, siempre pensamos, hay que capacitar a la mujer y como que los hombres saben todo, y a mí me parece que en realidad también hay que enseñarle a los hombres que su rol ha cambiado, que hay una nueva manera de relacionarse y que cosas que quizás antes eran normales y estaban bien, como saludar el Día de la Mujer el 8 de marzo y felicitar a las mujeres, pues no, eso es incorrecto y estaba mal. Que empezaste el debate, que me parece muy bien. Bueno, yo no sé si lo empecé, pero yo venía preparándome para plantearlo en las redes y creo que tengo una red muy generosa de gente con la que discutimos. Pero está bien, ¿no? Discutir, poner en la mesa esto, el análisis, el debate, y todo el mundo tendrá una opinión, y qué bueno. Pero ahí aparecen cosas interesantes, ¿no? Muchos de mis amigos me decían, ay, Flavia, ya también te vas a meter con eso, no molestes, no seas intensa, ¿no? Cosa que odio esa palabra, que me parece que es tan denigrante. Estás intenciando con lo del 8 de marzo. Y yo, ¿están celebrando que mataron a 145 mujeres? O sea, no normalices la violencia. No normalices la violencia, ¿no? Entonces, pero entiendo, porque yo soy una conversa, yo llegué a estos temas de mayor, digamos, de grande, y yo era de las típicas mujeres que creía que esto no iba conmigo, que esto no, que lo que yo me propusiera lo iba a conseguir. Y luego me di cuenta que en realidad hay múltiples obstáculos, múltiples estereotipos, múltiples formas de ejercer violencia. En la política se ve mucho, pero sobre todo en lo social, ¿no? En la sociedad. Y que te digan intensa es una manera de hacerte violencia. Claro, no es que te están matando, pero es una forma de violencia, ¿no? Y lo que te quería decir, Lupita, es hay que desaprender un montón de cosas que aprendimos todos como que estaban bien. Mujeres como nosotras les cambiamos la manera de entender las cosas, o sea, como que les desafiamos. Y claro, yo entiendo, a muchos hombres eso no les gusta, o sea, les parece que nosotras sumisas y calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Y yo cuando me enfrento a ese tipo de comentarios pienso en todas las mujeres que no tienen voz, o sea, que no tienen la oportunidad de estar en un programa hablando de estas cosas como nosotras, o que no tienen un espacio como en la academia como tengo yo. Sí, las personas que están en la comunidad, por ejemplo, en algunas colonias que están más preocupadas a lo mejor por el día a día, y que también viven una normalización de la violencia. Flavia, ¿cuáles son los retos? ¿Qué nos queda? ¿Qué vamos a ver en este escenario? ¿Qué es lo que tú estás visualizando y qué es lo que nos falta por hacer? Yo creo que en este proceso electoral nos queda mucha más violencia por ver, lamentablemente. El otro día un periodista me decía, pero usted dice que va a haber violencia. No, yo no digo que va a haber violencia, yo digo ojalá no haya violencia. Yo creo que cuanto más mujeres haya compitiendo en cargos de representación, por cargos de representación popular, los partidos y muchos hombres y muchas otras mujeres van a, que no tienen esta conciencia, esta idea de la construcción de una democracia paritaria, van a resistirse más y a generar más violencia. Yo estoy intentando retratar todas las prácticas informales, o sea, estoy haciendo trabajo de campo y en el fondo soy una nerd académica que necesita registrar todas las formas no institucionales, o sea, no legales, ¿no? Todas las formas informales, todas las prácticas, las reglas informales que se están generando que se generaron en los procesos de selección de candidaturas y en las campañas electorales contra las mujeres que quieren competir y hacer elecciones. Entonces yo creo que los retos están en que mucha más gente comparta esta idea de que no es admisible una democracia sin mujeres,
que no es admisible la violencia como forma de expresión en ninguna de sus dimensiones, ni la violencia física, ni la violencia simbólica, ni la violencia estructural, económica y demás. Nosotros acabamos de publicar un libro, sí. Cuando hacer política te cuesta la vida, con la magistrada Gabriela del Valle, la magistrada de la Sala Guadalajara, presidenta de la Sala Guadalajara. El libro lo pueden descargar, está online en la biblioteca jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, está disponible en acceso abierto. Y ahí hemos empezado ya a retratar muchos de los casos de violencia que han pasado en estos años. Yo espero no tener que retratar más casos de estos, pero mi intuición académica me dice que es muy probable que la violencia persista, siga, y tenemos que trabajar en un compromiso social, económico, cultural, político, de que no es posible, no es admisible la violencia en ninguna de sus formas en una sociedad democrática y paritaria. Muy bien, pues como siempre un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias también a usted. Lo dejamos con este resumen. Nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. Al clausurar los trabajos del Seminario Internacional sobre Función Judicial, Ética y Justicia Abierta en la ciudad de Durango, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, sostuvo que para recuperar la confianza de la ciudadanía, los tribunales electorales deben refrendar su compromiso ético y ejercer justicia abierta. Durante todo el evento y en la ceremonia de clausura estuvieron presentes los magistrados de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, y el magistrado Indalfer Infante González se reunieron con Kofi Annan, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas y actual presidente de la fundación que lleva su nombre. Su visita a México tuvo como finalidad conocer las instituciones mexicanas y sus experiencias para poder compartirlas en otras partes del mundo. Al inaugurar los trabajos del curso taller Paridad libre de violencia política en razón de género en Baja California Sur, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, afirmó que el principio de paridad de género a nivel constitucional es una fortaleza del sistema jurídico mexicano, pero que falta camino por recorrer para garantizar el ejercicio pleno de la igualdad en la participación política, ya que se debe hacer frente a la creciente violencia política hacia las mujeres por razón de género. Al encabezar el conversatorio Los derechos político-electorales de las personas con discapacidad en Baja California Sur, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso afirmó que se deben concretar acciones para garantizar no solo el derecho a votar de las personas con discapacidad, sino a ser elegidas para ocupar un cargo de elección popular. Por su parte, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera recordó que en México hay más de 7 millones de personas con alguna discapacidad, por lo que se debe garantizar su participación en la vida democrática de nuestro país. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el registro de Cuauhtémoc Blanco Bravo como candidato al cargo de gobernador de Morelos por la coalición Juntos Haremos Historia, al considerar que los argumentos y pruebas presentadas no fueron suficientes para demostrar que el candidato ha tenido su residencia en un lugar distinto. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.